¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. Esperando pues que se encuentren muy bien. Ya estamos listos para la mañana deportiva. Sí, licen. Excelente, muy bien. Ya estamos corriendo, ya estamos saliendo a hacer ejercicio, ya estamos saliendo a correr a la tienda. No se olvidará, por favor, que tenemos que estar pues ejercitándonos para la mañana deportiva, ¿no? Especialmente mi curso, ya están corriendo todos los días 2 kilómetros y están filuditos para la mañana deportiva. Entonces, chicos, no se olvidará, por favor, la mañana deportiva, pues la siguiente semana, ¿no? Adicionalmente a eso, no se olvidará, por favor, de presentar todos los documentos y tal vez nos falta el tratar de tener las pensiones al día para no tener contratiempos, finalizar pues el año, ¿no? Bien, chicos, vamos a seguir avanzando en nuestro contenido y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar son los movimientos sociales que aparecieron en el siglo XX, ¿no? Si recordamos un poquito en la anterior clase, hablábamos directamente de los modos de producción que prácticamente fueron cambios fundamentales en la sociedad, sí, del ser humano desde su aparecimiento, ¿no? Ahora, como ustedes saben, prácticamente desde el aparecimiento del ser humano se han planteado diferentes modos económicos y uno de ellos prácticamente destacaba como la comunidad primitiva, ¿no? Que prácticamente fue una época en donde el ser humano eventualmente pues trabajaba para todos, ¿no? Es decir, no existía la propiedad privada, no existían lo que son las clases sociales, y además de ello todos trabajaban con un solo objetivo, es decir, de sobrevivir, ¿no? Muy bien. ¿Me confirman, por favor, si pueden ver mi pantalla? Sí, licen. Sí, listen. Excelente, muy bien. Entonces, si hablamos directamente de los movimientos sociales, prácticamente destacan desde el siglo XX. Las demás etapas, en este caso que nosotros hablamos de la comunidad primitiva, del esclavismo, del feudalismo, del capitalismo, que prácticamente eran sociedades en donde mantenían clases sociales, en donde mantenían la propiedad privada, y además de ello, prácticamente nosotros, en el modelo que nos encontramos, es un modelo asalariado. Es decir, que nosotros trabajamos prácticamente por un mensual, ¿no? Prácticamente en el siglo XX como tal, destacan lo que son movimientos sociales que prácticamente buscaron defender el trabajo, buscaron establecer parámetros para que las industrias, las empresas, no exploten de ninguna manera a los ciudadanos o los trabajadores en general, ¿no? Y que prácticamente en el siglo XX se dio lo que es una libertad, por decirlo así, de expresión y empezaron directamente a conformarse estos grupos que prácticamente siguen vigentes hasta el día de hoy, ¿no? Miren, por ejemplo, aquí tenemos imágenes en donde destaca lo que son los levantamientos populares que prácticamente defendían los derechos de los trabajadores, ¿no? Muy bien. A ver, movimientos sociales. Me ayuda, por favor, en la lectura la señorita Rosita Jiménez. Buenos días, licen. Buenos días. Movimientos sociales. Los movimientos sociales tradicionales surgidos con la sociedad industrial, en particular el movimiento obrero, nacieron y se desarrollaron sobre una base clasista que respondía a la estructura social característica de las sociedades industriales. Desde su nacimiento hasta mediados del siglo XX, dicha estructura social se caracterizaba por una clara polarización en función de las posiciones económicas y sociales que ocupaban los distintos grupos. Excelente, muy bien, señorita. Ahora, prácticamente la mayoría de los movimientos sociales del siglo XX se fortalecieron o tuvieron un punto de origen dentro de la sociedad industrial, ¿no? Particularmente dentro del movimiento obrero, en donde ellos prácticamente se organizaron en contra, ¿sí? del abuso de las empresas, de los talleres, de las fábricas, de las industrias, con la finalidad, en este caso, de que los trabajadores tengan pues un respeto laboral, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tipo de beneficios tiene un trabajador el día de hoy? El salario, los Ya, décimos, muy bien, el salario, décimos, excelente, ¿qué más?
ser afiliado a los seguros. Muy bien, excelente. ¿Qué más? Las vacaciones. Ya, Renumeras- muy bien. Remuneraciones por horas extras. También, excelente, muy bien. ¿Qué más tiene un trabajador? Si es una empresa privada, también como es a las utilidades. Ya, muy bien, las utilidades, excelente. Ahora, si bien es cierto, al día de hoy, pues el trabajador goza de algunos beneficios, también tiene derechos y a su vez sus obligaciones correspondientes, ¿no? Ahora, ¿qué sucede cuando una empresa prácticamente trata mal a sus trabajadores? Ocurre lo que se conoce como los despidos intempestivos. ¿Y qué pasa con el trabajador? ¿Qué sucede en esos momentos o qué puede hacer? Tenemos que acudir al Ministerio de Trabajo, que es el ente digamos que nos protege, ¿no? En el aspecto del trabajo, teníamos que hacer la denuncia para que se hagan las investigaciones y vean los motivos si fueron justos o no, y si no, pues también les multan o bueno, la persona gana un juicio que se pueda dar. Excelente, muy bien. Entonces, miren, por parte de los trabajadores prácticamente gozan del apoyo del Ministerio del Trabajo, ¿no? Entonces, cuando una persona es despedida sin fundamentos, mantiene lo que son maltratos psicológicos, verbales o abusos en su momento, prácticamente lo pueden denunciar, ¿no? Y el ente fundamental del Ministerio del Trabajo ejerce pues sus funciones y cataloga directamente las responsabilidades, ¿no? Y por ende, pues, determinado el caso de que si alguna empresa, alguna institución cumple algún error, ¿sí? Eventualmente ocurren las sanciones. Pero no, prácticamente aquí podemos establecer que el ente fundamental que respalda al trabajador prácticamente es el Ministerio del Trabajo, ¿no? Aquí también podemos mencionar que en el siglo XX como tal, prácticamente los obreros se organizaron en pequeños gremios, sí, en pequeños grupos que prácticamente defendían su trabajo, ¿no? Es decir, eso no permitía de que las industrias obliguen, en este caso, exploten a los ciudadanos en temas laborales, ¿no? Y por ende, cuando alguna empresa, alguna institución daba ese tipo de situaciones, eventualmente, pues, los gremios, los grupos de trabajadores se agrupaban en contra de esos abusos, ¿no? Por ejemplo, nosotros hoy en día para trabajar en cualquier lado, cualquier institución, cualquier empresa o industria, generalmente, ¿qué nos hacen firmar? Un contrato laboral. Muy bien, ¿qué es un contrato? Es donde están especificadas todas digamos, normativas, artículos de que se debe cumplir tanto el empleador como el empleado. Muy bien, excelente. ¿Qué más es un contrato? Puede ser un acuerdo, o sea, de dos o más partes que se comprometen, o sea, puede ser recíprocamente a cumplir y respetar las condiciones o las cláusulas de parte y parte. Un tiempo de trabajo Excelente. también. Muy bien, excelente. Entonces, miren, por ejemplo, si nosotros hablamos directamente, ¿no? De el contrato, que prácticamente es un documento en donde se establecen obligaciones, derechos, ¿sí? En donde se establecen parámetros de la institución, de la industria y las virtudes o los apoyos, en este caso, que van a tener los trabajadores o los ciudadanos en general, ¿no? Entonces, miren, si bien es cierto, aquí podemos establecer que en el siglo XX como tal,
prácticamente no se gozaba de un contrato laboral, ¿no? Y eso permitía que las industrias eventualmente exploten a los ciudadanos, a los obreros, que trabajaran 23, 24 horas y prácticamente lo hacían por un valor más o menos de unos $5 diarios. Entonces, realmente era una situación sumamente difícil, ¿no? Y también se daba lo que era la explotación infantil, es decir, le obligaban de cierta manera a trabajar lo que eran niños y a mujeres embarazadas, ¿no? Entonces, bien, era una situación sumamente complicada y a eso directamente empezaron los trabajadores a agruparse y dio paso directamente a la creación de grupos, a la creación de movimientos, ¿no? Que prácticamente defendían a los trabajadores, defendían sus derechos y a su vez hacían cumplir sus obligaciones, ¿no? Y aquí directamente los obreros estaban en todos los grupos sociales, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí prácticamente ellos al agruparse formaban lo que es un gran movimiento con la finalidad de que todas las industrias respeten su trabajo y además de ello, de que prácticamente sean bien pagados cualquier actividad que ellos realizaran y a su vez las horas extras también correspondientemente, ¿no? Ahora, vamos a detallar algunas características de los movimientos sociales, ¿sí? ¿Me ayuda, por favor, en la lectura? El señor o la señorita, muy bien, me regalan un segundito. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Vilma Pineda, por favor? Ya, Elisa. Movimientos sociales, las transformaciones en los modos, las costumbres y las cosmovisiones sociales al nacimiento de la sociedad industrial coadyuvaron a la formación de los distintos movimientos sociales a lo largo del siglo XIX. Resistencias e innovaciones construyeron a configurar las formas de respuesta social del conflicto. Surgieron así nuevas identidades, nuevas cosmovisiones y representaciones que dotaron de cohesión interna a los distintos grupos sociales en pugna. Ya, muy bien, excelente. Ahora, si bien es cierto, prácticamente, pues todos estos movimientos sociales participaron o se crearon dentro de las etapas industriales, ¿no? Y que poco a poco fueron fortaleciéndose tanto en el siglo XIX como en el siglo XX, ¿no? Aquí también podemos establecer nuevas condiciones de trabajo, también se puede establecer lo que son nuevos grupos sociales que prácticamente defendían pues el abuso de las personas, de los empresarios que en algún momento cometían pues algún tipo de violación laboral, ¿no? Ahora, como ustedes saben, prácticamente aquí podemos destacar, ¿no?, que todos los movimientos sociales se agruparon con la finalidad de cuidar los derechos, cuidar lo que es el trabajo en el caso de los obreros y con la finalidad de que nadie de ellos, en este caso, sufra de abusos, explotación, en el caso de un sueldo en general, ¿no? Por ejemplo, hoy en día nosotros tenemos lo que es un contrato en donde se establece derechos, igualdades, en donde se establece también beneficios y obligaciones, ¿no? Además de ello, nosotros también tenemos una institución grande que prácticamente nos va a ayudar cuando nosotros nos jubilemos. ¿Qué institución será? La seguridad social. Muy bien, la seguridad social, ¿no? Ahora, para jubilarnos, ¿cuántos años tenemos que aportar? 65 de edad y 30 de aportaciones. 30 años de aportaciones, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, en ese sentido, prácticamente esta institución, bien o mal, es una garantía de todo el trabajo que nosotros hemos realizado durante toda nuestra vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, hoy se maneja 30 aportaciones y 65 años de edad, ¿no? Entonces, miren, prácticamente nosotros podemos establecer de que tenemos un camino sumamente largo, en este caso, para las aportaciones, ¿no? Una vez que nos jubilemos, ¿qué sucede cuando nos jubilamos? Recibimos mes a mes, se puede decir lo de las aportaciones, dicen que sería como un sueldo básico. O sea, le hacen como es un cálculo
obvio ya de acuerdo a los 5, bueno, ahora está esa ley de que son los 5 mejores años ganados en toda su historia laboral para usted percibir de ahí un porcentaje de eso, un sueldo mensual. Ya, muy bien, excelente. Es decir, una mensualidad directamente que es dada por el esfuerzo que nosotros realizamos durante tantos años, ¿no? Ahora, si yo preguntara, ¿quién está cerca de los 30 años de aportación? ¿Quién está cerca de los 30? ¿Quién tiene 20? Nadie, Lice. 15. Yo tengo 15 aportaciones, listen. Excelente, muy bien. 10. ¿Quién tiene 10? 5. 2, 1, excelente. Entonces, miren, prácticamente son las aportaciones, el momento en donde nosotros damos lo que es un esfuerzo, por decirlo así, durante tantos años y con la finalidad de que cuando nos jubilemos, eventualmente pues recibamos estos pagos, ¿no? Que si bien es cierto, miren, bien o mal, prácticamente destaca también el cuidado y la aportación, en este caso la protección para los trabajadores en general, ¿no? Entonces, cuando una empresa, según la industria, viola esos derechos, eventualmente pueden ser juzgados y sancionados, ¿no? Muy bien, ahora vamos a detallar las siguientes características. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, la señorita Janet Ortiz? ¿Estamos ahí? Buenos días, Licen. Sí estoy aquí, pero no veo muy bien las letras pequeñas. Mil disculpas. No puedo observar las letras. Muy bien. Entonces, en ese caso, me ayuda, por favor, ¿sí? La señorita Rosaura Guerrero, por favor. ¿Estamos ahí? Señorita Guerrero, ¿no? Excelente. Señorita Caterine, perdón, Zambrano. ¿Estamos ahí? Dicen buenos días. Buenos días, por favor. El marxismo actuó de cimentador de las señas de identidad del movimiento obrero, dándole de un discurso, un modelo organizativo, una práctica política y social de un horizonte que hizo posible la cristalización de dicho movimiento como clases obrera, transformando el proletariado de uno de los principales agentes de la sociedad industrial. Excelente, muy bien. Ahora, si bien es cierto, nosotros en este caso podemos detallar, ¿no? Que dentro del pensamiento de Marx, eventualmente, pues, identificaba poco a poco los movimientos que en este caso destacaban en nuestra sociedad, ¿no? Como el movimiento, pues, obrero y la burguesía, ¿no? Entonces, prácticamente mencionaba que la burguesía era el sector privilegiado en donde existían empresarios, en donde eran personas con más recursos, que tenían bastantes cantidades de dinero, dueños de empresas, de industrias en general, ¿no? Y la clase obrera como tal prácticamente fue el movimiento de trabajadores que hacía funcionar pues las industrias, ¿no? Y poco a poco el movimiento obrero empezó a organizarse en gremios, empezó a organizarse en talleres y poco a poco el movimiento de la clase obrera prácticamente ganó bastante aceptación por parte de los trabajadores y que obviamente ellos luchaban y buscaban en su momento de que al trabajador se lo respete pues por todas las maneras, ¿no? En el caso dando paso para la creación de contratos, tener derechos, tener obligaciones y a su vez directamente que el pago sea aceptable para las condiciones de vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo preguntara, el día de hoy nosotros nos agrupamos por gremios, por grupos importantes, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son los gremios que tenemos en la actualidad? Bueno, existen pocos, pero todavía hay los La sindicatos. FUD, dicen. Ya, muy Sindicato de bien. Obreros Trabajadores, la FUD.
¿Qué más? ¿Qué más grupos o gremios tenemos en la actualidad? Que son pues demasiados. A ver, vamos a nombrar unos 5, Frente ¿ya? Unitario de ¿Qué dice? Trabajadores. El Frente Unitario de Trabajadores. Muy bien. ¿Cuál más? El ANSEL dicen que es, creo que era el Asociación Nacional de Curtidores del Ecuador, creo era. De gremios casi no me acuerdo. Ya, muy bien. Otros gremios, otros grupos. Hay los grupos estudiantiles también que luchan por los trabajadores, como la FES, la FEWE. Muy bien, excelente. Grupos estudiantiles. Muy bien. ¿Qué otros sindicatos encontramos? Del feminismo, las mujeres también. También, excelente, muy bien. Entonces, miren, por ejemplo, acá, sindicato de choferes, tenemos lo que son grupos, asociaciones por profesiones, ¿no? Aquí podemos encontrar el sindicato de, bueno, de contadores, de profesores, hablamos también del gremio, sindicatos en donde están los galenos de la salud, hablamos de los obreros independientes. Entonces, miren, tenemos una serie de movimientos o grupos sociales que prácticamente juegan un rol fundamental en nuestro territorio, ¿no? Y prácticamente cuando, digamos, el caso de un presidente toma una mala decisión, crea algunos impuestos que afectan a la mayoría, en este caso de los ciudadanos, los primeros en dar lo que son levantamientos populares son los sindicatos o los gremios en general, ¿no? Es decir, que prácticamente tratan de defender los derechos, tratan en este caso de que todos los beneficios prácticamente sean dados, en este caso para todos los grupos sociales, ¿no? Pero especialmente a los grupos de su profesión. Es decir, cada uno de ellos eventualmente trata, en este caso, de que todos los trabajadores, de que todos los ciudadanos como tal, dependiendo directamente por profesión, gocen de los mismos beneficios, ¿no? Ahora, movimientos sociales. Yo le voy a dar lectura, por favor. Los nacionalismos populistas surgidos en el último tercio del siglo XIX, particularmente en el centro de Europa, actuaron de manera similar entre aquellos grupos sociales que se sentían amenazados por el avance de los procesos de industrialización. Sus discursos se fundamentaron y edificaron en contraposición con los valores y los grupos que encarnaban la sociedad industrial, tanto el capitalismo identificado míticamente con el capitalismo financiero, simboliza por el judío reelaborado sobre nuevas bases del secular antisemismo de la civilización occidental, ¿no? Ahora, prácticamente aquí podemos establecer, ¿no? De que todos estos grupos sociales prácticamente lograron fortalecerse en el capitalismo, ¿no? Con la finalidad, en este caso, de que los trabajadores o los obreros en general no tengan lo que son maltratos o abusos, ¿no? Pero miren, a pesar en este caso de que existen normativas, convenios, de que existen lo que son sanciones para empresas, industrias, todavía no se ha terminado pues la explotación, ¿no? Ahora, si yo preguntara, ¿será que la explotación laboral ya terminó? No, Listen, la explotación No, siempre listo. sigue existiendo, inclusive en la forma de los contratos que nos hacen firmar también, inclusive se nota la explotación laboral. Muy bien, excelente. ¿Será que existe todavía lo que se conoce como el abuso laboral, el acoso laboral? ¿Será que existe todavía? Sí, Sí, Listen, eso sí dicen, existe. sí existe. Hay inclusive en algunas partes que prácticamente, o sea, las personas trabajan por poco sueldo y sufren discriminación o en este. Excelente. Entonces, miren, el caso de la discriminación mismo, ¿no? Entonces, prácticamente nosotros podemos determinar, ¿no? Que la discriminación también ha sido, pues, una parte fundamental, por decirlo así, de los problemas sociales que tenemos en la actualidad, ¿no? Entonces, el de ser discriminado, sea por color de piel, sea directamente por la situación económica, o a su vez directamente el maltrato laboral que puede existir, ¿no? Como ustedes saben, prácticamente el maltrato no solamente puede ser físico, también puede ser psicológico en general, ¿no? Entonces, miren, si bien es cierto, nosotros al día de hoy gozamos directamente de beneficios, pero todavía no hemos logrado en su momento el tratar de erradicar esos
No se escucha, ¿escuchan compañeros algo? No, yo pensé que se me fue el internet. No, compañeros, no se escucha. Listen. Listen. ¿Me escuchan ahí, chicos? Ahora Sí. sí, Listen. Excelente, muy bien, pues parece que los apagones siguen y ahora ya creo que me toca a mí. Pero bueno, entonces en ese caso, chicos, como les mencionaba, ¿no? El tema laboral, prácticamente gozamos de beneficios, pero a su vez no se han logrado directamente erradicar los problemas, ¿no? Como la discriminación, el abuso, el acoso, que prácticamente eso siguen siendo problemas en nuestras sociedades, ¿no? Entonces, si bien es cierto, nosotros al tener un contrato, nosotros prácticamente al gozar de beneficios laborales, eventualmente nos ha permitido, ¿no? Forjarnos o tener lo que es una garantía dentro de nuestros trabajos, ¿no? Ahora, pero la situación también ha cambiado. Por ejemplo, ¿qué tipo de contratos tenemos en la actualidad? Unos pueden ser contratos fijos, otros contratos por un tiempo determinado. Y bueno, y que incluyen muchísimas cláusulas. Muy bien, Listen, excelente. puede ser en este caso que nosotros llamamos contrato de planta, que es, o sea, indefinido, o puede ser contrato a prueba, que es solamente de 3 meses. Claro, muy bien. Por ejemplo, en el caso de los contratos, prácticamente destacan que todo trabajador tiene un periodo de prueba de 3 meses, ¿no? Entonces, los 3 meses prácticamente se conocen como los meses de adaptación laboral, ¿no? Y que obviamente en este caso permite a que la persona o el trabajador logre, pues, tratar de adaptarse de la mejor manera a la industria, a la empresa y al trabajo que va a realizar y por ende, pues, firman lo que son contratos en donde establecen lo que son, por un lado, por un tiempo indefinido, por un tiempo, en este caso, indeterminado, pero también existen contratos en donde se firman, por decirlo así, por un tiempo establecido, ¿no? Entonces existen empresas que dicen vamos a trabajar con tal personal hasta el 2024 y pues ahí directamente procederemos directamente a la renovación en algunos casos, ¿no? Entonces, si bien es cierto, los contratos al día de hoy gozan de esas desventajas porque prácticamente en algunos casos no ofrecen lo que es un trabajo estable, ¿no? Entonces, por ende, tenemos lo que son contratos por un tiempo determinado. Existen los otros contratos que Listen, justamente, yo como creo que les no está grabando, perdón. ¿Sí? ¿Se está grabando? Sí se está Sí, grabando. sí se está grabando, está el puntito amarillo. Rojo. Ah, gracias. Listo, muy bien. Entonces, prácticamente destacamos, ¿no? Ahora, si bien es cierto, los movimientos sociales poco a poco fueron apareciendo y fortaleciéndose en el siglo XX, ¿no? Y por ende, pues más adelante ya vamos a estudiar cuáles eran los movimientos sociales que prácticamente fueron fortaleciéndose, ¿no? El movimiento obrero, el movimiento feminista, el movimiento ecologista, ¿sí? Que prácticamente fueron de los más representativos, ¿sí? Pero en fin, podemos verificar de que a pesar de todas las normativas, a pesar de todos los contratos, el trabajador como tal prácticamente todavía existe o mantiene lo que son abusos dentro de su trabajo, ¿no? Existen empresas que no pagan lo que son horas extras, en cambio otras sí, también existen empresas que no pagan utilidades, otras sí, de igual manera, entonces todavía varían un poco, ¿no? Pero la finalidad sería de que todos los trabajadores prácticamente gocen de beneficios y que obviamente sean respetados los trabajadores en todas las actividades que los ciudadanos realicen, ¿sí? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? No, Listen. No, listen.
¿No? Excelente. Entonces, chicos, nos vamos a quedar hasta ahí, por favor, y nos reencontramos, en este caso, el día sábado en la mañana deportiva, ¿no? De mi parte, chicos, pasen un excelente día, se cuidan mucho, Dios me los bendiga siempre, nos vemos la siguiente semana.